Amigos y hermanos, una vez más vamos a abrir las Sagradas Escrituras para continuar meditando sobre nuestro tema, el servicio de la mayordomía. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el fin del capítulo. Los que tienen Biblias pueden ubicarse en este pasaje que acabo de citar, 2 Corintios 9, versículo 6 hasta el final. Y los que están posiblemente ocupados en otra cosa, van a acompañarme en la lectura que voy a dar fielmente a la palabra de Dios. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gloria a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por esta palabra tan clara, tan precisa y tan preciosa. Que el Señor, nuestro Dios, nos bendiga con la enseñanza de esta porción. El rey Salomón escribía en Proverbios, el capítulo 3, versículos 9 y 10, lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué preciosa palabra! Honrar al Señor con las primicias, con lo primero que ganamos de todos los frutos, de todos nuestros trabajos. Y el Señor promete llenar nuestros graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque los graneros de Dios nunca están vacíos. Los graneros de Dios siempre están llenos con abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. Estaba pensando, estamos hablando de el servicio de la mayordomía. Ahora, ¿qué es nuestra mayordomía? Es decir, ¿en qué somos nosotros mayordomos, administradores? Empiezo por aclarar, aunque ya lo hemos hecho, que mayordomo o dispensador quiere decir literalmente uno que dirige
o administra una casa o propiedad. El mayordomo debe ser fiel, cuidando lo que está a su cargo y procurando que su gestión resulte provechosa. Ahora, los creyentes en general somos llamados administradores en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, donde leemos: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Esto es en general a todos los creyentes, pero también los maestros, los predicadores, los obispos, es decir, los guías espirituales, los guardianes de la iglesia, son llamados administradores. En 1 Corintios 4:1 leemos: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en Tito capítulo 1 versículo 7 dice: es necesario que el obispo, el guía espiritual, el guardián en la iglesia, sea irreprensible como administrador de Dios. Queridos hermanos, Dios nos ha dado bienes materiales. Hagamos una mirada a lo que tenemos, sea poco, sea mediana nuestra posición o sea mucho. Dios nos ha dado bienes materiales, dinero, también energías físicas, nos ha dado cierta capacidad, nos da tiempo, nos da dones y determinadas habilidades personales. ¿Verdad? Debemos tener siempre presente que es nuestro gran privilegio utilizar este conjunto de bendiciones que acabo de mencionar. Es un privilegio usar esa variedad de bendiciones para la gloria de Dios y para el desarrollo y adelanto de su obra. Esto lo podemos hacer si nos damos primeramente al Señor, como se dieron las iglesias de Macedonia, donde leemos en el capítulo 8, verso 5, se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Ya lo hemos explicado el día de ayer. Tenemos que darnos primeramente al Señor, como estas iglesias, como los hermanos de Macedonia, con alegría, con espontaneidad, con verdadero placer y, ¿por qué no decirlo?, honesta y concienzudamente. Tenemos que ser honestos, los hijos de Dios, los obreros tienen que ser honestos en el manejo de lo que Dios les provee y tienen que ser conscientes en utilizar esas cosas para la gloria de Dios, como todo creyente que recibe bendiciones del Altísimo. Esa es nuestra mayordomía, hermanos. Usar todo lo que Dios nos ha dado, administrarlo con conciencia, con honestidad, con claridad, con transparencia, para la gloria de Dios. Revisa tu vida, revisa todo lo que Dios te ha dado y cómo lo estás administrando, hermano, hermana querida. Seguramente más de uno está pensando ahora y preguntándose: ¿y qué del diezmo? Les voy a decir, este tema del diezmo merece un estudio aparte. Y me gustaría, si el Señor
me prolonga la vida y nos guía a hacerlo. Hacer una exposición bien detallada de lo que es el diezmo en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, voy a apuntar algo, por lo menos 4 cositas voy a decir respecto al diezmo. Ya que mucho se ha discutido acerca de si el creyente en el Señor Jesús, de la presente dispensación de la gracia, de esta economía donde la iglesia es el tema que se desenvuelve, la iglesia crece y por la iglesia vuelve el Señor Jesucristo de un momento a otro, porque su retorno por la iglesia es inminente, no necesita profecías. Se ha dicho que del creyente debe dar como mínimo un 10% de sus ingresos al Señor. Felizmente, bajo el régimen de la gracia, escuche bien la diferencia, Romanos 6:14, pues no estáis bajo la ley para cosas impositivas, para impuestos o cosas coactivas, sino bajo la gracia. Dios no ha impuesto semejante cargo como el 10% sobre su pueblo bajo la dispensación de la gracia. Y ningún hombre tiene el derecho de pretender hacer lo que el Señor no ha hecho. En segundo lugar, los que voluntariamente, es decir, los creyentes que voluntariamente imponen sobre sí, se imponen ellos mismos esta obligación de dar el diezmo, y para eso no pretendemos decir ni una sola palabra en contra de ellos, porque es una decisión voluntaria de ellos. Pero ellos tendrán que resolver también honestamente delante de Dios los problemas que se le crearán acerca de qué ingresos y sobre qué cantidades o sumas va a calcular el 10%, para luego proceder concienzudamente de acuerdo para dar el diezmo. Porque no se trata de dar el diezmo de el sueldo mensual. Hay muchas cosas que de los que viven en el campo, que tienen cabras, tienen criaderos de chanchos, tienen ovejas, tienen asnos, tienen caballos, tienen vacas, tienen sembradíos. De cada cosa de esa tienen que dar el diezmo. Y algunos lo simplifican. Solamente de la platita que reciben quieren dar el diezmo. Por eso digo, no estamos en contra de quien se impone a sí mismo la obligación o el gusto de dar el diezmo, pero tiene que ser responsable, consciente sobre qué ingresos, sobre qué sumas, sobre qué cantidades va a calcular el diezmo. En tercer lugar, mejor es seguir sinceramente en este y muchos otros asuntos prácticos, seguir las normas escriturales, que además de ser sencillas, no pueden ser mejoradas por los hombres. Muchos problemas enojosos que muy a menudo ocasionan mucho malestar entre los hijos de Dios y se presentan en las iglesias, en discusiones, no porque hay fallas en las normas generales dadas y escritas en la palabra, sino porque existe la tendencia, la inclinación muy acentuada de parte de los seres humanos de complicar las cosas con reglamentos y pareceres de origen humano. Es por eso el problema, porque queremos nosotros hacer nuestras propias normas. En cuarto lugar, el ser humano no es un autómata y tampoco lo es el creyente.
luego de ofrecer ciertas normas de carácter general, el Señor deja al buen criterio, al asunto común y a la inteligencia de su siervo los detalles. Cada uno es responsable tan solo a él por el uso de todos los bienes materiales y espirituales que disfruta. Estoy, y quiero ser claro en esto, hablando de que la doctrina no está dejada a nuestro criterio, a nuestra inteligencia o a nuestro sentido común, no. Lo que está escrito como doctrina y enseñanza tiene que obedecerse. Estoy hablando en cuanto a lo que debe dar para el Señor. La labor de un creyente no debe ser obstaculizada por cargas, reglamentos y procedimientos impuestos por los hombres. En esto de dar al Señor, cada uno es responsable. Abrimos acá el telón para ver el fondo de lo que agrada al Señor y lo que debemos hacer, pero no podemos poner normas humanas caprichosamente. No podemos ser coactivos como los impuestos en cada país, donde hasta se lleva a la cárcel cuando no se cumple con el Estado. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a continuar un poco más con este tema más adelante.